Y al principio de todo, un niño llamado Natsumi anuncia los collares de flores que el club de ciencias vende en la escuela. Sin embargo, tras vender solo 5 unidades, tras pasar todo el día intentando atraer clientes, se da cuenta de que es un pésimo vendedor, pero intenta consolarse diciendo que puede compensarlo vendiendo más al día siguiente. Justo cuando regresa a clase, se le acerca una chica que empieza a quejarse, diciendo que Natsumi no puede salir de la tienda solo. Después de todo, algunos clientes pasaron antes, pero no había nadie para atenderlos. Al oír esto, dice que aunque estuviera en la tienda para atenderlas, las chicas no comprarían nada, pues se considera un pésimo vendedor. Sin embargo, la chica lo sorprende, diciendo que, de hecho, compraron 27 artículos. Ante esto, Natsumi le quita el sobre con dinero, pero en cuanto lo hace, aparta la mirada, pues no puede mirar a chicas guapas mucho tiempo sin sentirse incómodo. Y en cuanto a ella, la chica sigue presionándolo, hablándole al oído. Luego le pregunta por qué se fijó una meta de ventas de 100 artículos. Al enterarse, Natsumi le pregunta cómo se enteró de su objetivo, y luego responde que se lo contó Sato, el profesor del club de ciencias. Ante esto, Natsumi le recuerda que acaba de violar su privacidad, pero aún así, insiste, pidiéndole que le explique por qué su meta de ventas es de 100 artículos, y al ver que no hay otra opción, termina cediendo, y dice que su objetivo es abrir su propia tienda para vender esos productos. Pero como el emprendimiento es algo inestable, sus padres le pidieron que llevara una vida normal con un trabajo común y corriente. Sin embargo, Natsumi decidió seguir adelante con su plan, iniciando una conversación con sus padres, y al final llegaron a un acuerdo. En ese caso, Natsumi debía vender 100 artículos en su escuela para generar confianza. Al oír esto, la chica se ríe de él, como Natsumi ya lo esperaba, y dice que sus padres tienen razón, porque realmente tiene un plan de vida muy infantil, y cuando la ve burlarse de sus metas, Natsumi se enfada. Después de todo, ni siquiera se conocen. Por su parte, decide ayudarlo a vender los 68 artículos que le faltan para alcanzar su meta, presentándose como Inuzuka Himari y pidiéndole que le deje las ventas al día siguiente. Al llegar ese día, Natsumi la ve promocionando sus productos a sus compañeros, diciendo que pueden comprarlos en internet, y gracias a ella, logra vender todos los artículos restantes. 2 años después de abrir el bazar en línea, Natsumi sigue vendiendo sus productos en línea con la ayuda de la tienda de sus padres. En este caso, solo recoge flores y crea accesorios con ellas, manteniéndose en su propio mundo. Y aunque su familia lo describe como una persona reservada, Natsumi cree que solo en la soledad se encuentra la prosperidad. Otro día de trabajo, Himari se le acerca y lo abraza sorprendida. Ante esto, Natsumi se queja con la chica, pidiéndole que deje de molestarlo mientras trabaja, pero al oír esto, la chica le recuerda que lleva allí más de 1 hora y que aún no le ha prestado atención. Dicho esto, se sienta en el regazo de Natsumi, quien pronto se avergüenza y se va a la otra mesa para seguir trabajando en otra cosa. Ante esto, Himari lo nota avergonzado y vuelve a saltar sobre él. Entonces, Natsumi intercambia una breve conversación con ella, hablando del bazar que empezaron 2 años antes. Después, Natsumi le pide que lo deje ir, pero Himari dice que él es el hombre con el cuello más codiciado, y en cuanto a ella, Himari es la chica con los brazos más deseados. Y durante este empujón y codazo, Natsumi recuerda una conversación que tuvo con ella poco después de que la chica lo ayudara a vender sus joyas. Ese día, Himari le propuso abrir una tienda de accesorios florales. Después de todo, ver cómo brillaban sus ojos mientras trabajaba con las flores le dio la motivación necesaria para querer trabajar con él también. Dicho esto, Himari le pide que solo le muestre esos ojos apasionados a ella y, a cambio, le promete que la ayudará y venderá todos sus accesorios. Bueno, volviendo al presente, Natsumi le pregunta a Himari sobre la agencia que la llamó para ser modelo, y ella responde que rechazó la oferta. Al fin y al cabo, solo se centra en ayudarlo a vender sus accesorios, porque si logra abrir su propia empresa antes de los 30, Himari está dispuesta a casarse con él. Al oír esto, Natsumi le dice que deje de hacer esa broma tonta, porque desde que empezó, Himari, su hermano, empezó a burlarse de él, llamándolo cuñado. Ante esto, Himari dice que a su hermano le gusta mucho, y por eso sigue haciendo este tipo de bromas, algo que no parará, a menos que Natsumi se case con alguien más. Pero, al oír esto, le recuerda que primero
primero debe salir con alguien antes de casarse. Ante esto, Himari comenta sobre ese amor de la infancia que tuvo y deduce que no busca novia, porque todavía piensa mucho en ella. Sea o no el caso, Himari le dice que debería empezar a buscar novia. En su caso, Himari comenta que ha tenido varios novios, pero que siempre hablaba de Natsumi cuando estaban con ellos. Al fin y al cabo, solo los veía como un pasatiempo. Al oír esto, Natsumi la critica por tener ese tipo de pensamientos sobre los demás, pero Himari dice que nunca ha tenido la idea de lo que es tener un romance, lo que la hace parecer más fría. Al oír esto, Natsumi le pregunta si de verdad va a esperar a que abra una tienda para casarse, y Himari responde que sí, pero cree que podría acabar en un matrimonio arreglado, ya que él no piensa casarse con ella. Al verla intentar culparlo, Natsumi le dice que deje de hacerlo, pero ella intensifica el drama, diciendo que se verá obligada a casarse con un anciano destrozado por su culpa. En cuanto a él, Natsumi se pregunta si los matrimonios concertados siguen existiendo como antes. A esto, Himari responde que sí, y que suelen ocurrir después de la preparatoria. Y en su caso, es mucho más probable, ya que Himari proviene de una familia ilustre. Al oír todo esto, Natsumi se compadece de ella y le dice que puede ayudarla si algo así realmente sucede. Ante esto, Himari se ríe en su cara y dice que los matrimonios concertados ya no existen. Y bueno, al regresar a casa, Natsumi recuerda un viaje que hizo con Himari hace unos años, y en la conversación hablaron de relaciones, hasta que de repente ella sugiere que deberían vivir juntos a los 30 si no están saliendo con nadie. Al oír esto, Natsumi se abstiene de responder a la propuesta, que considera ridícula. Sin embargo, él muestra interés en saber por qué ella establece el límite de edad exacto en 30. Ante esto, Himari explica que 30 años es un buen límite, pero Natsumi sigue diciendo que no piensa seguir con ella. Después de todo, prefiere chicas más elegantes. Al oír esto, Himari empieza hasta a abrazarlo, riendo y diciendo que es la primera vez que la rechazan en su vida. Bueno, al día siguiente en la escuela, Himari se encuentra pensando en Natsumi y cree que le gusta mucho, porque si solo quisiera besarlo, no le importaría tanto apoyarlo en sus proyectos personales. Pero aunque no puede tener la relación que espera con él, Himari dice que al menos quiere que su futura novia acepte su amistad. Después de todo, se sentiría muy triste tener que alejarse de él solo porque empezó a salir con alguien. Mientras tanto, Natsumi va a una máquina expendedora de la escuela, hasta que, de repente, una chica se detiene a su lado para comprar algo también. En ese momento, se obsesiona mirándola, cuando de repente su pulsera se rompe. Natsumi aprovecha la oportunidad para conversar con la chica y se ofrece a arreglarle el accesorio. Sin embargo, la chica lo mira con desprecio y le pregunta por qué quiere ayudarla. En ese momento, Natsumi simplemente sale corriendo y le dice que olvide lo que dijo. En otro momento, se le acerca Makishima, un compañero de clase. Himari también va al lugar y empieza a besarse con Natsumi, hasta que de repente, él y Himari empiezan a pelear para decidir quién de los dos es el dueño de Natsumi, y a él, a su vez, le parece extraño que peleen tanto. Después de todo, Himari y Makishima han salido en el pasado. Himari le recuerda que siempre trató a sus novios como simples pasatiempos. Sin embargo, en el caso de Makishima, dice que ni siquiera quiere recordar el tiempo que pasó con él. Los dos empiezan a discutir, pero Natsumi los interrumpe y le pregunta qué hace Makishima allí. Al oír esto, el chico va directo al grano y pregunta si Natsumi habló con una chica cerca de las máquinas expendedoras el día anterior. En ese momento, Natsumi recuerda a la chica y asume que es otra de sus novias. Sin embargo, Makishima dice que no es así. De hecho, llama a Rin y le dice que quiere arreglar su pulsera. Luego van a la habitación de Natsumi, donde ella empieza a analizar el estado crítico de la pulsera. Entonces, él pone cara de preocupación, lo que enfurece a Rin. Y al verla acercarse tanto a Natsumi, Himari le informa que el chico suele ser muy tímido con desconocidos. Y luego apunta un espejo a la cara de Rin, mostrando la expresión aterradora que pone. Al verse tan enojada en el espejo, Rin se desploma de espaldas, temerosa de su propia imagen, lo que hace que Himari empiece a burlarse de su rostro. Entonces, Rin se levanta y empieza a levitar a Himari con una sola mano, recordándole las veces que le hizo daño. Al no ver salida, Himari decide apelar, manoseando los pechos de Rin para que la suelte. Ante esto, Rin se asusta y le regala a Himari la huella de una mano en su rostro. Y entonces, la chica se queda en la mesa de al lado, mientras Natsumi arregla el brazalete en la otra mesa con Rin. Pero al notar que está muy distante, Rin se confunde y Himari le informa que suele concentrarse mucho en su arte. Y bueno, después de terminar el brazalete, se va solo a casa
casa, y Rin y Himari siguen su camino juntos. Y de repente, Rin empieza a charlar y comenta sobre una persona que le gustaba pero que nunca había visto, y luego muestra una foto de Himari con los accesorios hechos por la persona de la que habla, es decir, el propio Natsumi. Al oír esto, Himari se da cuenta de que ya no es la única que puede admirar el trabajo de Natsumi. ¿Quién hubiera pensado que te quedarías? Y al regresar a casa, Natsumi regresa, atrapado en su propio mundo, concentrado solo en el trabajo, hasta que, de repente, se da cuenta de que hace mucho que no habla con otra chica que no sea Himari. Y mientras sigue concentrado en el trabajo, Natsumi es interrumpido por Sakura, su hermana, quien, al descubrir que está reparando un brazalete a petición de una chica nueva, le dice que debería aprovechar la oportunidad para cambiar sus accesorios. Después de todo, siempre los arma según los gustos de Himari, lo que hace que sus joyas parezcan un jardín congelado, atrapado en el tiempo. Al oír esto, Natsumi baja la cabeza, mostrando tristeza al darse cuenta de que su hermana tiene razón. Sakura, por su parte, continúa con sus analogías y le dice que debería dedicarse a su trabajo con más pasión, como si fuera un romance eterno con más dinamismo. Y aunque entiende lo que dice Sakura, Natsumi le recuerda que las ventas de sus productos siguen siendo altas, por lo que cree que le va bien. Sin embargo, Sakura le pregunta si puede fidelizar a sus clientes, animándolos a volver por más. Al oír esto, Natsumi parece desesperada, pues entiende que todo lo que dice Sakura tiene mucho sentido. Y ahora en la escuela, Natsumi confiesa que su hermana, a pesar de ser insoportable a veces, tiene razón en esta historia. Después de todo, pocos clientes vuelven a su tienda para comprar nuevos accesorios. Y mientras tanto, Makishima está encima de Enochi, ofreciéndose a ayudarla a ganarse a Natsumi, si eso es lo que ella quiere. Pero al verlo tan desesperado por intentar ayudarla, Enochi lo despide. Y de repente, Himari aparece allí, pidiendo hablar con su amiga a solas. Ante esto, Makishima comienza a meterse en problemas con ella, diciendo que estaba hablando con Enochi primero, pero de repente, dos chicas del club de tenis llaman al chico para ver el partido en el que estarán, y entonces se va con las chicas, dejando a Himari y Enochi más cómodos para hablar. En otro momento, Himari encuentra a Natsumi regando las plantas de la escuela y le comenta que notó su mirada pensativa durante la clase. Natsumi le comenta que planea cambiar algunas cosas en su próxima pieza. En este caso, usará un concepto diferente en la joyería, más centrado en la pasión romántica, y un corazón roto en la desesperación. Pero al escuchar su idea, Himari se echa a reír, pues nunca imaginó que alguien como él se interesaría por el romance de la nada. Sin embargo, Natsumi le cuenta la conversación que tuvo con su hermana, y al escuchar todo, Himari coincide con Sakura. Después de todo, Natsumi solo hace cosas que le agradan, así que debería valorar más la mirada del cliente. En cuanto a Natsumi, la comprende completamente y le pregunta qué opina sobre el tema de la joyería centrado en el romance. Ante esto, Himari dice que va por buen camino, considerando que su público es mayoritariamente femenino. Pero al oír esto de Himari, Natsumi le recuerda que, aunque es mujer, es, sin duda, la persona a la que menos le gusta el romance, y luego le pregunta qué considera Himari como amar a alguien. A esto, ella le responde que querer besar o llegar hasta el último minuto con alguien es lo que ella entiende por amor. Pero al escuchar esta definición de amor, Natsumi le informa que se ajusta más a un simple deseo carnal. Y en cuanto a ella, Himari dice que él tampoco entiende el amor, ya que no le gusta a nadie. Después de todo, ella cree que el deseo de besar y el amor romántico ocurren al mismo tiempo. Pero al escuchar esta definición, Natsumi dice que está mezclando el amor con el deseo sexual. Sin embargo, Himari cree que, de hecho, el deseo sexual es solo un receptor de la atracción romántica. Dicho esto, Himari le pregunta qué le molesta tanto, y Natsumi, incómoda, se pregunta si realmente le preguntó algo así. Y en cuanto a ella, Himari continúa bombardeándolo con preguntas embarazosas, hasta que de repente menciona el nombre de Enochi en medio de la conversación de la nada, y le pregunta si está interesado en besarla. Pero tan pronto como escucha eso, Natsumi se confunde aún más y le pregunta por qué mencionó a Enochi. En esto, Himari dice que poner un modelo de una chica ideal sería más fácil de ejemplifica lo que intenta decir. En ese momento, Natsumi decide dar la respuesta que busca de inmediato y dice que nunca ha mirado a una chica y ha querido besarla. Al oír esto, Himari sugiere hacer una prueba, en cuyo caso ella está dispuesta a besarlo. Sin embargo, Natsumi le recuerda que para besar a alguien, primero hay que sentir atracción romántica, así que él le pregunta si realmente lo ve así. Ante esto, Himari cambia de tema
diciendo que solo ve a Natsumi como su mejor amiga, pero le recuerda que ni él ni ella han experimentado la sensación de querer besar a alguien, así que si lo fuerzan, podrían acabar reconociendo esa sensación. Al oír esto, Natsumi se da cuenta de que realmente tuvo una idea brillante, pero a la vez demasiado absurda para ponerla en práctica. Y mientras él reflexiona sobre lo que acaba de oír, Himari se acerca y le toma la mano. Después de eso, Himari dice que tomarle la mano no es muy diferente a besarlo. Después de todo, tocarle la mano y besarlo generaría el mismo contacto físico, por lo que ella ve ambas cosas como exactamente lo mismo. Y aunque le da el visto bueno para que la bese, Natsumi deduce que solo está gastando otra de sus bromas, y al final volverá a molestarlo como siempre. Pero a medida que le presta más atención, nota a la chica con las mejillas sonrojadas, como si realmente tuviera un interés genuino en él. Con eso, ella comienza a acercarlo cada vez más, y entonces Natsumi siente que su corazón se acelera gradualmente. Sin embargo, Himari lo interrumpe todo, y demuestra que solo se estaba burlando de él. Pero para compensar la broma que le hizo a Natsumi, le pide salir con él ese sábado. Y cuando llega el día, el hermano de Himari recoge a Natsumi en su casa, y comienza a llamarlo cuñado durante todo el viaje, lo que hace que Natsumi se sienta visiblemente incómodo. Sin embargo, no responde a las bromas de Hibari. Y bueno, al llegar a su destino, Natsumi se despide de Hibari y va a encontrarse con Himari, quien, al verlo, comienza a criticar su estilo común, diciendo que debería haberse vestido un poco mejor para conocerla. Sin embargo, Natsumi le informa que Hibari lo apuraba todo el tiempo, lo que a su vez le impedía arreglarse más. Ante esto, Himari dice que tienen un invitado especial, así que debería haber sido más cuidadoso con su apariencia de todos modos. Y tan pronto como ve al invitado, Natsumi se asusta, ya que no imaginaba encontrarse con Enochi de forma tan fortuita. Y bueno, mientras se dirigen a un restaurante, Himari le pregunta cuál será la imagen de su próximo producto. Ante esto, Natsumi dice que aún no ha pensado en nada, y que aunque sabe lo importante que es probar cosas nuevas en su empresa, aún no sabe qué hacer. Al oír esto, Himari le informa que Enochi se ha ofrecido como modelo temporal para él, como agradecimiento por arreglarle el brazalete. Ante esto, Himari vuelve a bromear con Natsumi, diciendo que tiene suerte de tener dos bellezas para él solo, con la excusa de que es por trabajo. Natsumi, por su parte, sigue pensando que la situación es demasiado repentina. Sin embargo, Himari dice que necesita cambiar de modelo de vez en cuando para inspirarse más. Además, sugiere que se tomen fotos en la pastelería de Enochi, pero al oír esto, Enochi saca su celular y dice que debe pedirle permiso a su madre antes de tomar las fotos. Y cuando están a solas con Himari, Natsumi le dice que esta vez la está forzando demasiado. Sin embargo, Himari dice que, de hecho, Enochi está interesado en él, pero es tan tímido que necesita un empujoncito. Y bueno, al pasar por una joyería, Natsumi se emociona al probarse unos collares a Enochi, a quien le extraña que ambos estén tan entusiasmados. Ante esto, Himari empieza a burlarse de la situación, diciendo que Natsumi es realmente muy extraña. Y al oír esto, Enochi empieza a reírse de la interacción entre ambos. Y luego van a un lugar para demostrarlo, los collares en ella, hasta que de repente, Himari tiene la idea de dejar que Natsumi le ponga el collar a Enochi. Sin embargo, le recuerda que la chica podría terminar sintiéndose incómoda con esa situación. En ese momento, Himari le pregunta directamente, y Enochi, un poco avergonzado, dice que no tiene ningún problema en dejar que le ponga la joya. Al oír esto, Natsumi se toma la libertad de ponerle el collar, pero lo hace acercándose demasiado a Enochi, quien empieza a sudar y a ponerse rojo. Y poco después, Himari termina de destrozar a la chica, diciendo que su forma de vestir es muy sexy. Bueno, después de salir del lugar, se dirigen a una floristería para que Natsumi recoja las flores, que darán forma a su nueva joya. Y mientras camina por la floristería, Enochi se detiene frente a una flor muy llamativa, y después de hablar brevemente con Natsumi, ella se avergüenza y se marcha. En esto, Himari va con Natsumi, y le sugiere que tome una rosa para hacer la joya. Sin embargo, le recuerda que hará una joya inspirada en Enochi, y aunque una rosa es hermosa, todavía está llena de espinas, lo que a su vez refleja lo opuesto a Enochi, porque aunque ella parezca espinosa a veces, Enochi es más una persona sincera, más que espinoso de hecho. Y bueno, durante la conversación, Himari le pide a Natsumi que le dé el dinero para las bebidas, y le sugiere que vaya a disculparse con Enochi, mientras ella regresa con las bebidas. Pero al oír esto, le recuerda que fue Himari quien creó toda la situación, y además
le pide que no lo deje a solas con Enochi, para evitar más vergüenza. Ante esto, a Himari simplemente no le importa lo que diga, y le dice que considere ese momento a solas con ella solo como un entrenamiento. Bueno, Natsumi hace lo que sugiere, y se disculpa con Enochi por lo que Himari hizo en ese momento. Luego, Enochi comienza a hablar un poco más sobre la relación que tuvo con Himari cuando era niña. En este caso, su madre la envió a hablar con Himari, porque la niña siempre estaba encerrada en casa, y se pasaba el día leyendo. Entonces, Enochi decide ir con Himari y darle unas galletas para comenzar una amistad. Y bueno, volviendo al tema de las flores, Natsumi decide trabajar con la flor que Enochi elige. Después de todo, ella es su modelo esta vez. Luego, dice que prefiere las flores grandes, y luego Natsumi sugiere hacer las joyas con tulipanes, porque además de ser grandes, estas flores también representan amor y consideración. Al darse cuenta de lo mucho que sabe de flores, Enochi le pregunta por qué le gustan tanto. Ante esto, Natsumi recuerda un viaje que hizo con su familia a un jardín botánico cuando estaba en primaria. Como había perdido a sus padres, decidió vagar por el lugar sin rumbo. De repente, encontró a una niña que también estaba perdida, así que decidió usar la paga que le habían dado sus padres para regalarle una flor. Tras encontrarlos, la niña se despide y se va con ellos, diciendo que guardará la flor que le regaló Natsumi como recuerdo. Y en medio de su relato, Enochi lo interrumpe y añade algunos detalles más, diciendo que la chica que conoció era en realidad ella. Y bueno, al caer la tarde, Natsumi se da cuenta de que Himari llegó un poco tarde a su encuentro, y Enochi, por su parte, lo ignora y simplemente le pide su contacto. Mientras tanto, Himari recuerda el acercamiento que se produjo entre Natsumi y Enochi y se da cuenta de que nunca necesitaron su ayuda para reencontrarse. Después de todo, el destino ya lo había dispuesto. 2 días después, Natsumi va a la escuela tras 2 días sin dormir, pues aún está asimilando que Enomoto es su amor de la infancia. Además, intenta contactar con Himari para contarle lo que descubrió, pero la chica no deja de leer sus mensajes sin responder, hasta que, de repente, Himari aparece justo detrás de él. Al verla, Natsumi le pregunta qué le pasó el fin de semana. Mientras tanto, Himari seguía hablándole a distancia y sin decir nada. Entonces, Natsumi intentaba hablarle de nuevo y le preguntaba si seguiría evitándolo. Himari, por su parte, seguía disimulando y decía que no entendía de qué hablaba. Sin embargo, Natsumi corría hacia ella exigiéndole una explicación por su extraña reacción ese día. Ante esto, Himari dice que no hizo nada para enojarla, pero que aún así quiere mantenerse al menos a 3 metros de él ese día. De repente, en medio de la confusión, Enomoto se acerca a Natsumi y al ver la extraña actitud de Himari, la chica capta su atención ofreciéndole unas galletas. En cuanto Himari se acerca, Enomoto la jala del pelo y las tres vuelven a estar juntas. Sin embargo, mientras las ve discutir, Natsumi no comprende del todo la relación que tienen. Enomoto, por su parte, se gira hacia Natsumi y le entrega unas galletas con dibujos que ella misma hizo. Ante esto, Natsumi elogia su esmero al hacer los dibujos, y Enomoto dice que es lo único en lo que puede considerarse buena. Dicho esto, la chica se despide y deja a Natsumi y a Himari solas. Después, van a un espacio más abierto, a más de 3 metros de distancia, y entonces Himari aprovecha para besarse con Natsumi, diciéndole que Enomoto está perdidamente enamorado de él. Ante esto, deduce que dejarlos solos después de clase sería una excelente idea. Sin embargo, Natsumi le recuerda que no están saliendo ni nada por el estilo. Aún así, Himari insiste en esta conversación y le recuerda que Enomoto fue su primer amor de la infancia. Al verla decir esto, Natsumi se da cuenta de que estaba escuchando su conversación en la floristería. Además, Natsumi empieza a echarle en cara los extraños planes que Himari ha estado tramando cuando habla de Enomoto, y también de esa idea de besarse de la nada. Al oír esto, Himari dice que él es quien dice cosas raras, pero Natsumi la contradice y dice que solo está repitiendo lo que ella misma ha estado diciendo. En cuanto a él, Natsumi vuelve a hablar de Enomoto y le deja claro que no tiene nada que ver con ella. Después de todo, aunque fue su primer amor de la infancia, para Enomoto probablemente no significaba nada. Por lo tanto, Natsumi cree que hablar de estas cosas en su presencia solo sería una gran molestia. Y bueno, después de un rato, los tres se reúnen en la sala para teñir unas flores que usarán en los accesorios de la tienda. Durante los preparativos, Himari vuelve a molestar a Natsumi, quien le explica a Enomoto que teñir las flores suele tardar un poco más cuando su compañero lo molesta. Al oírlo dejarle todas las responsabilidades en el regazo, Himari comenta que cuando están solos no se queja de sus bromas e incluso le hace insinuaciones. Ante esto, Natsumi la
niega y le pide que no diga esas cosas como si fueran ciertas, pues eso podría hacer que Enomoto pensara mal de él. Pero en lugar de obedecerle, Himari se acerca a Natsumi y le pregunta si se estarían besando si Enomoto no estuviera en la habitación. Ante esto, Natsumi se irrita aún más con Himari e intenta arreglar las cosas. Sin embargo, Enomoto se avergüenza y decide irse, dejándolos solos. Ante eso, Himari se tumba en la mesa y empieza a reír a carcajadas, hasta que de repente le pide ayuda para levantarla. Pero en cuanto Natsumi intenta alcanzarla, cae encima de Himari, y la chica a su vez les pide que sigan adelante. Después de todo, Enomoto ya cree que hacen ese tipo de cosas. Además, Himari le recuerda que creará accesorios inspirados en el amor, así que le sugiere que viva esa experiencia con ella. En cuanto a Natsumi, se siente presionado y a punto de besarla, pero empieza a creer que solo son mejores amigos. Sin embargo, al mismo tiempo, queda deslumbrado por su belleza y decide besarla. Pero antes de tocarla, se da cuenta de que Himari está grabando la escena, y entonces le quita el celular de la mano y se asusta al verla haciendo un puchero prominente. Himari, por su parte, se ríe de nuevo y dice que es satisfactorio burlarse de Enomoto, y al oír esto, Natsumi deja claro que jugar con él está bien. Sin embargo, él le pide que deje a Enomoto fuera de esto, y entonces Himari le da la espalda y comienza a hablar mal de él, llamándolo otaku de las flores y diciendo que Natsumi podría haberla besado en ese momento, y al oírla decir estas cosas, Natsumi la rebate. Sin embargo, Himari simplemente se va del lugar llamándolo histérico. Bueno, al salir de la habitación, Natsumi se encuentra con Makishima, quien comenta sobre la popularidad de Natsumi con las chicas, en la que Makishima le pregunta qué tan lejos llegó con Enomoto, y dice que la chica realmente es un festín de 5 estrellas, porque además de ser muy hermosa, incluso le trajo galletas personalizadas. Pero al oírlo tratar a Enomoto de esta manera, Natsumi le llama la atención, pidiéndole a Makishima que deje de hablar así de su amiga de la infancia. Sin embargo, Makishima lo irrita aún más, diciendo que Enomoto ha encontrado a su príncipe azul, que en este caso es Natsumi. Sin embargo, este príncipe es completamente incompetente, pero aún así, Makishima cree que a Enomoto le gusta su forma de actuar. Después de todo, tiene pésimo gusto para los hombres. Al oír esto, Natsumi le dice al chico que se aleje de esta historia entre él y Enomoto, ya que él ya está soportando muchos regaños, incluyendo las rarezas de Himari. Al oír esto, Makishima le pide a Natsumi que le explique mejor qué es lo que le pasa, y luego dice que Himari se está acercando más a él que antes, porque aunque ya era muy dependiente, intenta serlo aún más. Al escuchar todo esto, Makishima siente curiosidad y decide buscar la manera de averiguar qué piensa exactamente Himari. Y bueno, en otro momento, Natsumi termina de teñir las flores y llama a Enomoto para que las vea. Himari, por su parte, los observa de lejos y dice que ya se han acostumbrado a actuar como una pareja enamorada. Al oír esto, Natsumi cambia de tema bruscamente y comienza la sesión de fotos que tenía programada con Enomoto. Pero durante el trabajo, Himari se para detrás de Natsumi y le dice que le va a tomar unas fotos picantes a Enomoto, y Natsumi le dice que solo folle tranquilamente. Sin embargo, Himari insiste en el tema y dice que debe estar loco para tomar ese tipo de fotos y añadirlas a su colección erótica. Al oír esto, Natsumi vuelve a llamar su atención, amenazándola con echarla de la habitación si continúa con ese comportamiento. Dicho esto, empieza a concentrarse en su trabajo y se da cuenta de que está haciendo que Enomoto se parezca a Himari en las fotos, así que intenta pensar en algo que haga que las fotos de Enomoto sean más auténticas y menos parecidas a las de Himari. Tras pensarlo un poco, decide tomarle una foto, como si Enomoto fuera la reina de la noche, pero poco después descarta la idea. En ese momento, Himari, harta, se acerca al oído de Enomoto y le dice algo, dejándola asustada y con los ojos como platos. Natsumi, por su parte, aprovecha el momento para tomar una foto, y al analizarla, Natsumi nota que la chica parece tener la sensación de estar a punto de cumplir un viejo sueño, pero al mismo tiempo, teme que este se le escape de las manos. Y bueno, al salir de la habitación, Natsumi le pregunta a Himari qué le dijo a Enomoto en ese momento, pero ella se niega a responderle. Ante esto, Natsumi deja de lado la historia. Después de todo, la foto salió muy bien gracias a lo que hizo Himari. Y durante la conversación, la chica le pide que también le haga un tulipán, porque Himari quiere tenerlo para cuando se enamore de alguien. Y cuando ve la forma en que Himari le pide esto, Natsumi termina deseando momentáneamente tenerla para sí mismo. Pero pronto elimina estos pensamientos de su cabeza, diciéndose que solo
solo son amigos, y luego responde que no le hará un accesorio de tulipán, ya que la considera solo como su mejor amiga. Y ya en casa, Himari siente que ha terminado siendo rechazada, y demuestra que sintió envidia al ver sus apasionados ojos dirigidos a Enomoto. Después de todo, Himari quería ver esos ojos vueltos hacia ella, pero al mismo tiempo, sabe que está impedida de querer algo más con él, precisamente por el fuerte vínculo de amistad que han desarrollado a lo largo de los años. Por lo tanto, Himari siente que, para al menos mantener su cercanía, debe mantener la fachada de ser su amiga. Otro día, Natsumi se reúne con todas sus amigas para mostrarles el adorno que hizo con el tulipán. Ante esto, Himari y Makishima empiezan a presionarlo para que Natsumi le ponga el adorno a Enomoto. En cuanto a él, Natsumi se pone un poco nerviosa al principio, pero logra ponerle el accesorio a la chica. Ante esto, Makishima le sugiere que elija a Enomoto como su modelo principal, ya que tanto las fotos como los accesorios son perfectos, lo que para Makishima los convierte en una pareja perfecta. Al oír esto, Enomoto acepta de inmediato, y entonces Natsumi se da cuenta de que nada le impide hacerlo. Sin embargo, Himari pierde la compostura y da un golpe en la mesa al escuchar la idea de Makishima, y luego se recupera y dice que en realidad solo quiere proteger a Enomoto. Después de todo, la gente suele ser muy cruel con las modelos en internet, y Makishima, en cuanto a Enomoto, le recuerda que es de los que no se preocupan por los comentarios en internet, así que para él, quien se siente amenazada es la propia Himari. En cuanto a Natsumi, recuerda una conversación que tuvo con Himari, y en ese momento, ella misma le había sugerido que tuviera otra modelo principal, ya que esto le traería más inspiración al hacer accesorios, por lo que Natsumi deja claro que no puede estar a su lado en esta situación. Al escuchar esto, Himari comienza a temblar sin reaccionar, y al final le vierte agua en la cabeza a Natsumi y les pide que terminen su amistad. Y bueno, pensando un poquito más en la discusión que tuvo con Himari, Natsumi encuentra extraño que no le haya gustado tener a Enomoto como modelo principal, y luego se pregunta por qué tuvo ese tipo de reacción. Y ya en la escuela, Natsumi se sienta en su escritorio y nota que Himari lo mira fijamente, como si estuviera diciendo que tuvo mala suerte de perder su amistad. Y aunque realmente es muy hermosa, Natsumi dice que está dispuesto a soportar esta pérdida. Después de todo, quiere pelear con ella en igualdad de condiciones. Pero durante estos juegos psicológicos, Natsumi dice que ya no tendrán una tienda juntos, como habían planeado antes. Ante esto, Himari apoya su cabeza sobre la mesa, fingiendo que escuchó algo muy ofensivo, y entonces los demás estudiantes notan a la triste chica y comienzan a juzgar a Natsumi, incluso sin haber escuchado exactamente lo que dijeron. Y al mirar su celular, Natsumi se da cuenta de que Himari le envió un correo electrónico, mostrando que se unió a una agencia de modelos. Y cuando lee todo el correo, se asusta y le pide que le explique mejor la situación. Sin embargo, Himari simplemente lo ignora y sale corriendo de la habitación, dejándolo atrás. En esto, Enomoto lo encuentra en los pasillos de la escuela y le muestra un mensaje que recibió de Himari, donde dice que se mudará a Tokio después de ser contratada por una agencia de modelos. Y después de mostrar el mensaje, Enomoto se disculpa con Natsumi y dice que es su culpa que esto haya pasado, porque si Enomoto no hubiera elegido ser el modelo principal, Himari todavía estaría trabajando con ellos. Pero al escuchar esto, Natsumi la tranquiliza, diciéndole que ella no tiene la culpa de nada, y además le sugiere que simplemente se queden en la búsqueda de Himari para entender mejor qué es este trabajo que consiguió en Tokio. En esto, deciden tenderle una trampa a Himari, colocando galletas y su bebida favorita en un banco mientras esperan que Himari aparezca. Y después de unos segundos, ella efectivamente aparece allí para buscar los dulces, momento en el que Natsumi se acerca a ella y le pide más información sobre el trabajo que pretende realizar. Pero en lugar de detenerse a hablar con él, Himari comienza a correr nuevamente. Luego, ella regresa a la escuela, pero Natsumi la atrapa en los pasillos, y luego él le pregunta por qué está tan enojada porque Enomoto es el modelo. Y al escuchar esta pregunta, Himari abofetea a Natsumi y dice que su enojo no tiene nada que ver con eso, ya que solo está enojada consigo misma. En esto, Natsumi enumera varias cosas malas que ella también le ha hecho, incluido este último acto de abofetearlo de la nada. Y en cuanto a su viaje a Tokio, Natsumi dice que al menos podría haber hablado con él sobre ello, porque irse sin siquiera explicar por qué sonaría como si él no tuviera importancia para ella. Dicho esto, Natsumi comienza a ir más por ese camino, diciendo que siempre lo vio como un idiota, del que podía burlarse y encargarle algunas joyas. Pero al oír esto,
Himari dice que él también la trataba como una persona de bajo valor, y que ella solo era lo suficientemente buena para ser su ayudante en su trabajo. En esto, Natsumi intenta arreglar la situación diciendo que nunca la vio así. Sin embargo, Himari le recuerda que incluso la cambió como modelo principal para poner a Enomoto, lo que refuerza su sentimiento de alguien desechable. Dicho esto, comienza a llorar, porque piensa que es injusto que otra persona sea la primera en usar sus accesorios. Después de todo, él había prometido que solo ella sería digna de tal privilegio. Pero ahora, Himari cree que Natsumi va en contra de su palabra solo porque le gusta más Enomoto. Y aunque Himari entiende su amor, dice que no se siente feliz siendo su segunda opción. Así que se quita el collar que Natsumi le hizo y lo tira al suelo. Y luego dice que se va a Tokio para poder ser utilizada por personas que realmente la necesitan. Y bueno, en otra, Natsumi se sienta en una banca del parque a pensar en todo lo que pasó, hasta que de repente Makishima lo nota triste y se acerca a él para hablar. Y durante el diálogo, Natsumi pregunta por qué sugirió que Enomoto fuera su modelo principal, y Makishima dice que esta sería la mejor manera para que Enomoto tuviera una oportunidad con él. Y en cuanto a Himari, Makishima dice que sería extraño verlo saliendo con la chica si comenzara a salir con Enomoto. Pero al escuchar esto, Natsumi le recuerda que él y Himari son mejores amigos, por lo que es natural que salgan juntos. Sin embargo, Makishima dice que si solo son amigos, no debería estar tan angustiado por esa situación. Pero tan pronto como dice esto, Makishima deduce que Natsumi en realidad debe estar enamorado de Himari, porque si realmente no sintiera nada, no vería problema en iniciar una relación con Enomoto. Pero como tiene sentimientos por Himari, Natsumi termina sintiéndose culpable por intentar algo con Enomoto. Dicho todo esto, Makishima le sugiere que elija a la chica que considere más importante, pero al mismo tiempo confiesa que sugirió a Enomoto como modelo principal precisamente para arruinar la relación de Natsumi con Himari. En cuanto a Himari, Makishima ve su acción de huir a Tokio como una forma de demostrar que no puede simplemente actuar como si todo fuera normal entre ellos, y por eso necesita continuar su vida en Tokio para mantenerse alejada de Natsumi. Pero si realmente va a Tokio, Makishima dice que Enomoto se sentirá culpable por ello, algo que no quiere que le suceda a su amiga de la infancia. Dicho esto, Makishima simplemente se va del lugar diciendo que no le importa lo que elija Natsumi. Sin embargo, sugiere que el chico se quede con Enomoto. Después de todo, seguramente será una novia fantástica. Y bueno, al regresar a casa, Natsumi se pone en contacto con Himari y le pregunta si realmente tiene la intención de ir a Tokio, ya que solo así se sentirá debidamente valorada. Y al escuchar esto, Natsumi recuerda su infancia, cuando él hacía los accesorios y no era reconocido por nadie, hasta que de repente Himari apareció en su vida. Y a diferencia de todos, ella le dio el valor que se merecía. Y desde entonces, Natsumi le había prometido que continuaría haciendo las joyas para Himari, pero desde que le dio la espalda a esa promesa que hizo, es natural que Himari simplemente le hiciera lo mismo, abandonando su vida por completo. Y aunque entiende ese lado, Natsumi insiste y pregunta si no piensa renunciar a Tokio, pero Himari dice que no, y entonces Natsumi finalmente entra en razón y entiende que las cosas no siempre pueden salir como él quiere. Y mientras tanto, Himari se queda en casa solo riéndose de la situación y de cómo dejó la cabeza de Natsumi. Después de todo, ella nunca planeó ir a Tokio desde el principio. Después de todo, ella no está insatisfecha con donde está y tampoco siente que necesite la validación de nadie para ser feliz. Pero al recordar su llanto fingido cuando rompió el accesorio que él hizo, Himari se da cuenta de que necesitará ordenarle que le haga otro collar. Después de todo, puede seguir usando la carta de huir a Tokio como chantaje y así podrá hacer que Natsumi haga lo que quiera. Pero al día siguiente, cuando lo encuentra en la escuela, a Himari le parece extraño que la ignore, como si hubiera aceptado que no lo era. Estará pronto en esa ciudad, por lo que deduce que él simplemente no puede aceptar que la perdió, y es por eso que está actuando de manera extraña. Y cuando cae la noche, decide revisar sus redes sociales para ver si encuentra algo interesante, pero cuando lo hace, Himari encuentra una foto de él comiendo helado con Enomoto, y cuando piensa un poco más en lo que ve, Himari se da cuenta de que ha terminado perdiendo su espacio por completo. Y bueno, otro día, Himari le comenta
comenta sobre que no ha hablado con Natsumi durante más de una semana. Y luego le pregunta qué está pasando entre los dos, momento en el que Himari se sobresalta por esta repentina pregunta y deja caer el cuchillo al suelo. Y al ver esta reacción, Hibari explica que se enteró de su separación por el cambio de comportamiento de Himari. Dicho esto, vuelve a preguntar qué pasó. Y cuando se siente presionada, habla de la amenaza que hizo de ir a Tokio después de ser rechazada. Y al descubrir que ese era el problema, Hibari comienza a gritarle a la chica y la reprende por planear hacer que Natsumi se humille para quedarse. Después de todo, esto es lo mismo que chantajearlo emocionalmente. Y al escuchar este monstruoso regaño, Himari se disculpa por sus errores. Sin embargo, su hermano continúa presionándola y le recuerda la promesa que le hizo en la escuela primaria 2. En este caso, Himari había prometido nunca dejar de apoyar el sueño de Natsumi de abrir su propia tienda. Por lo tanto, le dice que deje de tratar esto como una oportunidad para burlarse de Natsumi. Dicho esto, le pregunta por qué está causando todo ese desastre, momento en el que Himari se sincera y revela que terminó enamorándose de Natsumi, por lo que continuar con este proyecto sería lo mismo que torturarse a sí misma. En esto, Hibari le explica que todo en la vida es finito, porque aunque tenga todo el dinero del mundo, no le dará todo lo que quiere. Y debido a que trabajó en la construcción de varias carreteras, Hibari dice que ha escuchado muchas críticas. Después de todo, en la construcción de las carreteras se sacrificaron innumerables casas. Pero incluso si necesita hacer ese sacrificio ahora, Hibari le recuerda que dentro de 100 años, estas carreteras que construyó serán extremadamente útiles para esa ciudad. Y habiendo explicado esto, Hibari dice que espera que su hermana siga este mismo ejemplo, descartando las pequeñas cosas de la vida para lograr más en el futuro. Pero mientras se dirige a la escuela, Himari no entiende exactamente qué quiso decir su hermano. Y bueno, durante el descanso, Natsumi llama a Hibari para hablar a solas y le revela que dejará la escuela para ir a Tokio con ella. Y al escuchar esto, ella no entiende nada. Y entonces, Natsumi explica que decidió elegir lo que es más importante para él. Y en este caso, decidió quedarse con ella, incluso si necesita buscar otra profesión en Tokio. Ante esto, Himari le recuerda que no tiene tiempo para hacer los accesorios si está trabajando afuera. Sin embargo, Natsumi deja en claro que ningún accesorio se ve lo suficientemente bien sin ella. Y en cuanto a Himari, ella revela que en realidad ya no irá a Tokio, y luego les pide a ambos que vuelvan a ser lo que eran antes. En esto, Natsumi la acepta de regreso y luego le da una nueva pieza de joyería que hizo solo para que pudiera probarla. En este caso, es un anillo de mejor amiga. Y al recibir este regalo, Himari se emociona y vuelve a saltar encima de él como siempre lo hacía, y luego le pide a Natsumi que le ponga el anillo en el dedo. Y después de eso, cuando está solo nuevamente, Natsumi agradece a la chica que lo ayudó a hacer ese anillo. Y cuando recuerda que escondió una semilla de tulipán morado en el accesorio, Natsumi se da cuenta de que aún no es momento de decir qué significa el tulipán morado. Después de todo, no quiere ser rechazado tan pronto. Y cuando termina la clase, Natsumi sale de la sala. Tiene prisa, pero se topa con Himari, quien asume que tenía prisa solo para verla de inmediato. Luego salen juntos de la habitación y Natsumi le dice que piensa comer solo, pero al oírlo, Himari le lanza una caja de jugo a la boca, obligándolo a quedarse allí con ella. De repente, otro estudiante se acerca a Himari para pedirle salir con ella, pero al verla acompañada por Natsumi, le aconseja que deje a ese perdedor y lo acompañe al karaoke esa noche. Sin embargo, Himari lo rechaza y sigue su camino con Natsumi. En cuanto vuelven a estar solos, ella le pregunta por qué la ha estado evitando estos últimos días, pero al oír esto, cambia de tema, diciendo que no la ignora. Sin embargo, Himari insiste y empieza a hacerle cosquillas a Natsumi, pidiéndole que sea sincero y le cuente lo que pasa. En esto, dice que le molesta que esté con un chico de clase baja como él. Después de todo, los otros hombres más populares ya están comentando que no encajan. Sin embargo, Himari le dice que no debería prestar atención a lo que dicen los demás, pero aún así, Natsumi siente que no puede ignorarlos por completo. Después de todo, teme que hablen mal de ella por su culpa. Al oír esto, Himari le muestra unos mensajes que el chico de antes le envió, declarándose a sí mismo, a pesar de tener novia. Y la novia en cuestión también le sigue enviando mensajes, diciendo que Himari intenta robarle su novio. Dicho esto, Himari deja claro que está acostumbrada a este tipo de persecución, y además jamás abandonaría una amistad genuina con él por un chico superficial.
que solo usa la apariencia como moneda de cambio. En esto, Himari le pide a Natsumi que prometa que será su amigo para siempre y que nunca se enamorará de ella, y él, a cambio, acepta sus condiciones. Después de todo, siempre han sido buenos amigos. Y tras terminar la conversación, Himari saca su celular y muestra el audio que acaba de grabar de Natsumi diciendo que son mejores amigos. Al ver esto, Natsumi corre tras ella, diciéndole que borre la grabación. Cansados de correr, ambos se sientan a descansar. En ese momento, a Himari se le ocurre una idea de último minuto. En este caso, sugiere que digan que están saliendo, porque así los chicos que intentan ligar con ella se rendirán antes de siquiera intentarlo. Pero al oír esta sugerencia, Natsumi le pide que no lo meta en ese lío. Después de todo, los chicos podrían acabar creyéndole. Ante esto, Himari entrelaza sus dedos con los de él y le dice que pueden irse a casa de la mano. Y después de un rato, Natsumi termina enamorándose de ella, y en cuanto la ve en la escuela, intenta hablar más gravemente y sonreír como un galán, con la esperanza de seducirla. Sin embargo, Himari lo interpreta como si le doliera el estómago, pero Natsumi la corrige, diciéndole que está bien, y mientras caminan un poco más por la escuela, Natsumi la ve sin el anillo que le dio y le pregunta qué le ha pasado. En ese momento, Himari señala su collar y dice que el anillo está unido a ese accesorio. Y durante la conversación, Natsumi termina acercándose demasiado a ella como para ver el collar de Himari y casi deja escapar que le gusta. Sin embargo, se controla en el último segundo y logra mantenerse callado. Y además, se siente aliviado al ver que al menos todavía tiene el anillo. Después de todo, Natsumi pensó que podría haberse deshecho del anillo por no quererlo más. ¿Y qué hay de Himari? Ella puede leer lo que él está pensando y deduce que Natsumi realmente quiere estar con ella, considerando que se preocupa incluso por cosas triviales. Tras recibir otra provocación, termina cediendo y dice que está listo para salir con ella cuando quiera. Al oír estas palabras, Himari se asusta un poco, pero Natsumi lo disimula rápidamente, diciendo que solo bromeaba, algo que Himari siempre le hace para incomodarlo. Y aunque intentaba enfadarla, Himari reacciona con indiferencia, lo que decepciona a Natsumi. Con esto, Himari deja claro que no se deja engañar con una broma tan falsa. Sin embargo, Himari le pide que se adelante mientras ella va al baño. Al llegar, la chica empieza a sudar, por lo que Natsumi acaba de hacer, pues, a diferencia de lo que le mostró, Himari no esperaba una broma tan agradable. Después de todo, casi se dejó llevar por el momento, creyendo que decía la verdad. Mientras tanto, un profesor se acerca a Natsumi y le dice que vaya a la sala de profesores a recoger sus exámenes. Después, Natsumi se acerca a Himari y le revela que terminó entregando casi todos los exámenes en blanco. Al oírla gritar esta información, Natsumi le tapa la boca a Himari y le dice que logró responder algunas preguntas, pero que, debido al cansancio de ese día, se quedó dormido en medio de los exámenes. Al oír esto, Himari le pregunta qué le pasó. Entonces, Natsumi explica que se emocionó demasiado al hacer el collar de Himari y por eso no pudo ir a la escuela el día de los exámenes con la menor concentración. Sin embargo, dice que podrá volver a presentar los exámenes el domingo. Y continuando con la conversación, Himari le pregunta si no le preocupa que la gente descubra que él está detrás de esos accesorios. Después de todo, si eso sucede, seguramente estará rodeado de un montón de chicas. Y como resultado de eso, podrían terminar teniendo un nuevo Enochi en su camino. Y al ver que le preocupaba que la relegaran de nuevo a un segundo plano, Natsumi la tranquiliza, diciéndole que el anillo que él hizo le pertenece solo a ella y a nadie más. Y al oírlo tan solícito con ella, de forma casi artificial, Himari la abofetea, quien se queda sin entender nada. Entonces, Himari dice que solo lo hizo porque él estaba actuando demasiado extravagante, pero al oír esta pobre justificación, Natsumi dice que eso no justifica la bofetada. De repente, Enochi las interrumpe en medio de su discusión, mirándolas con tristeza. Ante esto, Natsumi pregunta cuánto tiempo lleva allí, y Enochi responde que ha estado escuchando su conversación prácticamente desde el principio. Luego se disculpa por molestarlas y se marcha. Ante esto, Natsumi nota que la chica parece estar evitando a Himari. Y bueno, al regresar al aula, las dos siguen pensando en los problemas de Enochi y se concentran muy poco en la clase. Pero en el caso de Himari, ella ya sabe exactamente qué hacer. En este caso, pretende quedarse con Natsumi para ella sola, aunque tenga que tratarlo solo como su mejor amigo. Después de clase, Himari se encuentra con Makishima y le pregunta por qué el chico está tan decidido a ponerla en contra de Natsumi. En esto, el chico deja claro que está del lado de Enochi en este enfrentamiento y que hizo lo que hizo solo para ayudar a su elegido. Y, considerando la reacción de Himari a lo sucedido, Makishima dice que los sentimientos que tiene son claros.
Sobre Natsumi, después de todo, cualquiera es capaz de percibirlo, eso. Y en cuanto a Himari, afirma que Makishima no podrá romper el vínculo que ambos han creado, ya que Natsumi ya la ha elegido como su favorita. Sin embargo, Makishima decide ser aún más clara y dice que si de verdad quería a Natsumi para ella, Himari debería llevarlo a Tokio. Después de todo, el chico estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. Pero, al oír esto, Himari se confunde y dice que no entiende nada de lo que dice. Makishima la tranquiliza, diciéndole que pronto entenderá de qué habla. Después de todo, le asegura que ni siquiera representa una amenaza para él y Enochi. Y bien, después de esta conversación, Himari se va a casa con Natsumi y hablan sobre cómo debería estudiar para el examen de recuperación. Ante esto, Himari dice que dejó este asunto en manos de su hermano. Después de todo, a Hibari le gustaría ver a Natsumi un poco, ya que no han intercambiado ni una sola palabra en prácticamente más de un año. Pero en cuanto llegan a casa de Himari, ella revela que no hay nadie, lo que deja a Natsumi confundida al principio, ya que Himari había dicho que su hermano le ayudaría con sus estudios. Sin embargo, dice que Himari le envió un montón de apuntes y libros viejos para ayudarle con sus estudios, y para Himari eso debería ser suficiente. Y al saber que al menos sus estudios están garantizados, Natsumi se siente más tranquilo. Sin embargo, se sorprende al recordar que realmente estará solo con Himari en casa. Luego, entran a la casa, y allí Natsumi es recibida por Hibari, quien empieza a burlarse de él, demostrando que todo lo que Himari decía era solo una de sus innumerables bromas. Antes de empezar a estudiar, Natsumi le pregunta por el trabajo de Hibari, y él responde que faltó al trabajo precisamente para ayudarla con sus estudios. Después de todo, Hibari cree que su trabajo con las joyas sin duda hará famosa a la ciudad en todo el mundo, por lo que quiere asegurarse de que nada se interponga en su camino. Al caer la noche, Himari llama a Natsumi para que se bañe, pero en el camino empieza a sentirse seducido por ella vestida con un yukata, y luego analiza qué tipo de accesorio le quedaría bien con ese atuendo. De repente, Himari se da cuenta de que la mira demasiado y le llama la atención. Sin embargo, Natsumi dice que esta me preguntaba qué accesorio combinaría con una yukata. Y tan pronto como entra a la ducha, Himari se acerca de nuevo a Natsumi, quien entra al baño sin previo aviso. En esto, esconde las nueces con la mano y comienza a regañarla, diciendo que Himari debería haber llamado a la puerta antes de entrar. En cuanto a ella, Himari dice que está allí para acariciarle la espalda, como una forma de recompensarlo por el esfuerzo de Natsumi ese día. Pero al escuchar esto, Natsumi le recuerda que eso sonaría sospechoso, ya que es mujer. Sin embargo, ella le recuerda que solo son mejores amigos, así que no hay razón para que se sienta tan avergonzado, a menos que la esté viendo de otra manera. Al verla sugerir algo así, Natsumi se deja frotar la espalda, pero en cuanto se acerca, descubre que en realidad, quien está detrás de él es Hibari, quien empieza a reírse de la situación junto con Himari. Mientras hablan, Hibari le comenta a Natsumi sobre la disculpa que debería haberle dado su hermana, pero al oír esto, Natsumi se queda sin entender nada. Después de todo, ella no se disculpó con él por nada, y mientras los dos hablan, Himari regresa a su habitación y empieza a arrepentirse, porque en realidad Hibari terminó entrando solo en medio del baño, interrumpiendo el momento que ella tendría a solas con Natsumi. De repente, Hibari entra en la habitación y le pide hablar con ella sobre la disculpa que no le ofreció a Natsumi. Al día siguiente, Hibari las lleva a la escuela, pero en cuanto bajan del coche, Enochi se les acerca y, en pocas palabras, descubre que Natsumi durmió en casa de Himari la noche anterior para estudiar. Ante esto, Enochi les pide que lo acompañen en sus estudios, para evitar que aumente la tasa de natalidad en Japón. Y un rato después, Natsume continúa. Confundido por la idea de que Enomoto se acueste con él y Himari, se pregunta si a la madre de la chica no le molestaría que Enomoto se pusiera en esa situación. Ante esto, la chica lo tranquiliza, diciéndole que su madre confía en él, y por lo tanto, no tendría problema en que ella durmiera en la misma casa que el chico. Sin embargo, Himari dice que, de hecho, su hermano le prohibió a Enomoto entrar en su casa, por lo que no podrá estudiar con ellos y, mucho menos, dormir en casa de Himari, considerando que él tiene problemas con la hermana mayor de Enomoto. Durante la conversación, Himari se da cuenta de que Natsume siempre se pone nervioso cuando se trata de Enomoto,
pero le deja claro que ella está confundiendo las cosas. Después de todo, Enomoto parece querer ayudarlos con sus estudios. Pero, al ver esto, Himari sigue burlándose de él y le recuerda lo que pasó entre ellos la noche anterior, más precisamente, cuando ella entró a la ducha con él todavía desnudo. Y, al recordar esto, Natsume se tensa y termina gritando en la sala. Entonces, el profesor lo mira y lo reprende por usar su teléfono celular en medio de la clase. Después de la clase, las dos chicas van a Natsume, después de descubrir que él es el productor de esa famosa tienda de joyería en línea. Las chicas le piden que también les haga accesorios específicos. Sin embargo, Natsume las aleja, diciendo que está demasiado ocupado estudiando para sus exámenes de recuperación. De repente, Makishima llega y ahuyenta a las chicas para hablar con Natsume a solas. En cuanto a Himari, se encuentra con Enomoto y le da vergüenza decirle que no podrá dormir en su casa. Sin embargo, al final logra transmitir el mensaje de todos modos. Al regresar a Makishima, se entera por Natsume de la idea de Enomoto de estudiar con él en la casa de Himari. Makishima luego dice que está orgulloso de Natsume, ya que no esperaba que fuera tan directo con ella. Pero, al verlo tomar las cosas de esa manera, Natsume le recuerda que solo estudiará con Enomoto. Después de todo, Himari también estará en la casa, pero aún así, Makishima sigue viendo la situación de una manera romántica. Más aún porque Natsume está rodeado de las dos chicas que ama, algo que nunca le pasó a Makishima, ni siquiera cuando tenía 5 novios. Makishima entonces empieza a burlarse de la situación, diciendo que Natsume literalmente estará en una comedia romántica, pero al ver esto, Natsume le dice que deje de decir tonterías y empiece a ayudarlo con algo útil. Sin embargo, Makishima le dice que siga adelante, que haga lo que quiera en esa situación. Después de todo, esas son solo las consecuencias de sus acciones que le caen sobre la espalda. Dicho esto, Makishima revela que vio a Natsume besándose con Himari en el aula de ciencias el otro día. Cuando ve que se enteró, Natsume se asusta, pero para empeorar las cosas, Makishima dice que Enomoto estaba viendo toda la escena con él detrás de la puerta, así que le aconseja a Natsume que tenga esta cita con las dos chicas para hundirse aún más en este mar de confusión. Al darse cuenta de que no recibirá ninguna ayuda de Makishima, Natsume se da por vencido y comienza a caminar por los pasillos de la escuela, hasta que, de repente, se encuentra con Himari, quien le dice que la reunión de estudio se llevará a cabo en su casa. Después de todo, como Enomoto no puede ir a su casa, Himari pensó que sería más apropiado usar la casa de Natsume como punto de encuentro para los tres. Sin embargo, Natsume se niega a recibirlo. En su casa, Himari intenta convencerla, diciendo que Enomoto estaba muy ansioso por esta reunión entre los tres. Además, Himari dice que ya había acordado con ella que estudiarían en casa del chico, así que no había forma de que se retractaran. Al oírlo insistir con tanta súplica, Natsume dudaba en cómo proceder hasta que de repente, Yu aparece para interrumpir la conversación y le dice a Himari que necesita ir a una reunión del consejo estudiantil. En ese momento, deja a Natsume atrás, pero dice que irá a su casa en cuanto termine la reunión. Y en cuanto llega a casa, Natsume encuentra su habitación en su peor día, justo cuando iba a recibir 2 visitas. Entonces, empieza a apresurarse con la limpieza para no arriesgarse a recibirlos en ese desastre. Y, tras unos minutos, por fin consigue dejarlo todo reluciente. Entonces, Enomoto toca el timbre y, en ese momento, Natsume le abre la puerta y le dice que están solos por ahora. Lo vi, y Enomoto se sonroja, pues creía que Himari ya estaba allí. Ante eso, Natsume se distrae, mostrándole su colección de plantas, y sin sentarse a estudiar, decide empezar repasando lo que estudiaron el día anterior, y le pide que lo ayude con algo que no entendió. Así que Enomoto está dispuesto a hacerlo, pero logra responder prácticamente todas las preguntas del examen anterior. Después de todo, Enomoto recuerda que es la segunda mejor de la clase, porque de las 5 materias, obtuvo un 10 en 4. Vio eso y Natsume se sorprendió, pero pronto recordó que no había razón para sorprenderse, ya que estaban hablando de Enomoto. Luego, pensándolo mejor, Natsume se dio cuenta de que la persona que entró primero obtuvo un 10 en las 5 materias. Así es, Enomoto recuerda que el primer lugar fue para ese mismo amigo que le echa leña al fuego, lo que la hace enfadar mucho, y dejando estos asuntos de lado, se centra en sus estudios. Sin embargo, tan pronto como Natsume le pide que lo ayude con parte de sus estudios, Enomoto se agacha para leer mejor la parte con la que Natsume tiene
tiene dificultad, pero al hacerlo, termina presionando sus pies contra la mesa, dejando al chico todo avergonzado. Y él entonces se concentra en no mirarla de forma sospechosa y lo disimula, diciendo que les traerá algo de beber. Y ya en la cocina, Natsume le ruega a Himari que venga pronto, pues cree que así las cosas serán más fáciles de llevar. Pero en cuanto piensa esto, recuerda que no podrá mantener la calma de la misma manera, y tras regresar a su habitación, se encuentra con Enomoto oliendo fuertemente su almohada, por lo que se asusta, pero termina manteniendo su naturalidad, incorporándose y poniendo una excusa diciendo que el aroma que puso en la cama terminó hipnotizándola, por lo que continúan tomando té, hasta que de repente ella vuelve a su cama, diciendo que no puede resistirse a ese olor. Después de todo, le gusta. Y tras otra declaración, la chica termina durmiendo en la cama de Natsume. Qué extraño que ella demuestre tanta confianza en él. Y en eso recuerda aquella otra vez, cuando ella se le declaró, notó que a pesar de que la chica fue rechazada, Enomoto la saludó con normalidad al día siguiente, algo que lo deja muy pensativo hasta el día de hoy. Pero al ver que Himari está a punto de aparecer por allí, decide despertar a Enomoto. Sin embargo, en cuanto se acerca a ella, la chica lo abraza mientras aún duerme. Entonces, Himari entra a la habitación en ese preciso instante, terminando por pillar a los dos tumbados y abrazados, y Natsume entonces intenta explicarse, diciendo que las cosas no son como Himari está pensando, mientras que Sakura sigue entendiendo todo mal, y dice estar indignada de verlo con otra mujer dentro de la casa, a pesar de que ya tiene a Himari a sus pies. Y en eso Natsume intenta nuevamente explicarse, y dice que Enomoto terminó quedándose dormido mientras estudiaba, y después de que ella despierta, Enomoto se disculpa por las molestias que le causó mientras dormía. Y en cuanto a Sakura, comenta sobre la hermana de la chica, como si ya la conociera, y al ver que su hermana parece conocer a la hermana de Enomoto, Natsume siente curiosidad por saber más al respecto, y luego Sakura revela que las dos eran compañeras de clase, y hasta el día de hoy, cuando la chica va a su ciudad, suelen quedar para salir con Himari. Pero al escuchar esto, Himari se pregunta si realmente está diciendo la verdad. Después de todo, la hermana de Enomoto prácticamente se ha convertido en un tema tabú en su casa. Por lo tanto, no imaginaba que Himari saldría a beber con la hermana de Enomoto. Y en esto Sakura dice que Himari simplemente no quiere revelar sus debilidades, mientras que Enomoto encuentra toda la situación sin precedentes. Después de todo, como su hermana es muy callada, Enomoto ni siquiera sabía que tenía amigos en esa ciudad. Por lo tanto, les agradece por cuidarla de su hermana, mientras Sakura dice que se sorprende de ver que a Enomoto le gusta su hermano, considerando que es un pretendiente terrible, pero Sakura nota que Enomoto se parece a su hermana en este aspecto, y en este caso, la hermana correcta de la chica también tiene un gusto pésimo en hombres, y cuando Sakura sale de la casa, Natsume se disculpa por los inconvenientes para ella, pero Enomoto dice que de hecho parece ser una excelente hermana mayor, a diferencia de Koreta, que desapareció en Año Nuevo sin siquiera decirle a la familia. Y durante la conversación, Himari interrumpe a los dos y dice que no parecían del todo incómodos con las provocaciones de Sakura. A esto Natsume revela que cuando estaba peleando con Himari, Enomoto se le confesó, y al ver esto, Himari se sorprende, porque incluso con la declaración de Enomoto, todavía aceptó ir a Tokio con ella, pero Natsume deja en claro que rechazó la confesión de la chica, y en esto Himari queda aún más confundida. Después de todo, si realmente la hubiera rechazado, el estado de ánimo entre los dos sería ser muy malo, diferente al ambiente amistoso que parecen tener, pero al escuchar esto, Natsume dice que de hecho, Enomoto ya se le ha declarado 4 veces, por lo que ya están acostumbrados a esta situación, y por eso pueden superarlo sin ponerse tensos en el aire, pero en esto Himari termina soltando el secreto, revelando que Enomoto fue el primer amor de Natsume, y esto hace que a la chica casi le arranquen la cabeza, pero aún así, Natsume empieza a decir que siente que estaría mal aceptar tener una relación con ella, solo porque le gusta su apariencia. Y con eso dicho, dice que no sabe si le gusta como en el pasado, por lo que cambia de tema para hablar de ellos dos, porque vio que actuaban de manera extraña ese día anterior, por lo que revelan que decidieron cortar lazos entre sí. Pero después de que tuvieron la idea de cuando se encontraron para estudiar, terminaron olvidándose por completo de que no debían estar juntos. Y además, Enomoto demuestra que ha entendido su lugar en la dinámica de los tres. En este caso, Himari tiene mucho más crédito que ella allí, ya que trabajó duro durante 2 años enteros para ser la número 1, mientras que Enomoto recuerda que no hizo nada durante 7 años, y debido a eso, siente que no tiene derecho a criticar a Himari. Sin embargo, ella decide ser la número
número 1 para ambos. En este caso, ser la número 1 como amiga de Himari y la número 1 como ayudante en el trabajo de Natsume, porque así no necesita distanciarse de ninguno de los dos. Y después de salir de la casa de Natsume, Himari habla con su hermano camino a casa y se enteran de él en andar con Kureta. Entonces Himari nota que Sakura terminó hablando demasiado, mientras que Himari comienza a burlarse de él, diciendo que no ha superado la ruptura con Kureta. Pero cuando la ve tratando de darle moraleja lecciones, Himari recuerda que Himari también cometió sus errores amorosos con Natsume varias veces, hasta el punto de terminar haciéndolo tener que volver a tomar un examen en la escuela, todo por las actitudes equivocadas que tomó. Y dicho esto, le aconseja que sea más honesta con Natsume, sin mentir más sobre sus sentimientos. Pero al ver esto, Himari le pregunta qué quiere decir exactamente cuando miente, y al ver que ella no entendía nada de lo que decía, Himari comienza a gritarle enojada a la chica: «Hombre, Numoto me está empezando a gustar cada vez más. Espero que el autor la deje con al menos un personaje principal y no la ponga como NPC más adelante». Y al llegar a la escuela, Natsumi se acerca por Himari y empieza a irritarse por la forma sugerente en que se dirige a él, recordándole que lo humilló delante de toda la clase el año anterior, tratándolo como un auténtico pervertido. Ante esto, Himari lo tranquiliza, diciéndole que todos somos un poco pervertidos hasta cierto punto y tenemos al menos uno o dos fetiches. Dicho esto, revela que está enamorada de sus ojos y dice que no le da ninguna vergüenza decirlo abiertamente. Al oírla decir esto, Natsumi le dice que se detenga, para evitar que la gente a su alrededor lo malinterprete todo. En cuanto a ella, Himari lo observa fijamente hasta que de repente empieza a ver a un atractivo Natsumi inexistente. Entonces, la verdadera Natsumi la observa con una expresión extraña, como si sus sentimientos fueran superficiales. Y entonces, Himari empieza a acercarse a él y le pregunta cómo sería si de verdad salieran juntos. Pero como Natsumi ya sabe de sus bromas, le da un golpecito en la frente, terminando la broma antes de que Himari pueda siquiera burlarse de él. Y bueno, en otro momento, Himari pregunta qué harán ese día. Natsumi decide reunirse con Enomoto para aprovechar que tiene el día libre. Y cuando hablan de ella, Enomoto aparece, con la misma mirada deslumbrante de siempre. Entonces, Himari nota que Natsumi la mira demasiado y le lanza una mirada sarcástica, insinuando que notó su mirada hacia Enomoto. Al darse cuenta, Natsumi simplemente la ignora y le cuenta a Enomoto sobre la reunión que tenía prevista. Enomoto accede, pero ya en la reunión, Natsumi empieza a hablar de trabajo y pregunta qué deberían hacer con las flores, que están a punto de echarse a perder. Ante este problema, Enomoto sugiere promocionarlos rápidamente para poder venderlos cuanto antes. Himari, por su parte, está de acuerdo con la idea de Enomoto y dice que deberían darse prisa en promocionarlos en línea. Pero al mirarla, Natsumi nota en su expresión que está rogando ser la modelo de las fotos, así que la deja hacer lo que le plazca. De repente, en medio de la reunión, son interrumpidos por unos amigos de Himari, quienes acuden a Natsumi para pedirle los accesorios que les prometió. Al oír esto, Natsumi se sorprende, pues había olvidado la promesa que les hizo a las chicas. Sin embargo, él las lleva a su oficina y les entrega una caja con varios accesorios para que los recojan. Al ver esto, las chicas se quejan, pidiendo algunos accesorios personalizados, y no el resto que él ofrece. Ante esto, Himari les pide que digan exactamente qué quieren en los accesorios, pero antes de que comiencen, Himari les aclara que los accesorios hechos a medida suelen ser mucho más caros. Mao dice que el mes que viene celebrará su aniversario, por lo que busca accesorios que combinen con ella y su novio. Al oír esto, Natsumi comprende su petición y comenta que la chica parece estar buscando una pieza para mujer y otra para hombre con el mismo concepto. Y aunque la idea de crear piezas de este tipo pueda parecer un reto, acepta el trabajo, pero poco después de darle vueltas a la cabeza, se queja de cansancio. En ese momento, Himari le recuerda que debe ser resiliente, porque conectar con los clientes y entregarles lo que piden es una habilidad única en un entorno tan competitivo. Pero al oír esto, Natsumi comenta que las dos chicas de antes son mucho más comunicativas de lo que esperaba. Después de todo, le gusta la gente tranquila. Y bueno, tras pensar más en la flor que usará, Natsumi decide usar la flor de cornejo japonés como punto de partida.
En este, Himari busca en internet sobre esta flor y descubre que representa estabilidad, resiliencia y madurez espiritual. Al leer estas características, Himari les aconseja usar otra flor, ya que esta parece demasiado seria e incluso demasiado mayor para una pareja joven. Sin embargo, Natsumi afirma que el cornejo japonés también es una flor que representa el deseo de salud y longevidad, y como Mao y su novio anhelan una larga vida juntos, él cree que esta flor representará muy bien este sentimiento. Dicho esto, Natsumi deja claro que no le importa si lo consideran demasiado cursi. Al fin y al cabo, mantiene su idea. Ante esto, Himari lo tranquiliza, diciéndole que solo deben complacer al cliente, independientemente de si le gusta o no el accesorio, por lo que afirma que respeta la visión de Natsumi como productora. Dicho esto, Himari pregunta por los precios, y entonces Natsumi empieza a preocuparse. Al fin y al cabo, sus precios suelen ser demasiado altos para estudiantes de secundaria, quienes generalmente no tienen suficiente dinero para comprar sus prendas más caras. Al oír esto, Himari recuerda que los adolescentes que les compraban solo representan el 10% de la clientela, lo que confirma la afirmación de Natsumi. Además, le recuerda que la mayoría de las ventas a jóvenes estudiantes de secundaria se hacían por internet, lo que facilitaba enormemente esa cifra. Y mientras discutían el asunto un poco más, Himari y Enomoto concluyen que Natsumi necesita seguir invirtiendo en clientes físicos, porque si sigue acercándose a las chicas, tendrá un margen de ventas mucho mayor. Y al escuchar su idea, la acepta de inmediato. Después de unos días, Mao finalmente recibió el producto. En cuanto vio los accesorios, quedó encantada con el servicio de Natsumi. En ese momento, Natsumi empezó a tomarle las medidas al cuello a su novio y comentó que tenía buenas proporciones, por lo que le garantizaba que el accesorio le quedaría perfecto. Al oír esto, el novio de Mao comentó que al principio le daba miedo usar un collar a juego con ella, porque le parecía demasiado excéntrico, pero tras quedar encantado con la atención de Natsumi, cambió de opinión y decidió usar también uno de los accesorios. En otro momento, dos estudiantes se acercan a Natsumi y entran en su habitación para encargarle unos accesorios. Al final del día, consiguen 5 clientes nuevos, y Himari deduce que Mao está ofreciendo los servicios de Natsumi a todas las chicas que conoce, lo que aumenta considerablemente sus ventas. Al día siguiente, una de las clientas del día anterior vuelve a la habitación de Natsumi y empieza a describir cómo quiere su accesorio. Tras describirlo por completo, la chica pregunta si eso será suficiente para atraer la atención del chico que le gusta. En ese momento, Natsumi y Himari se preguntaban qué decirle a la chica, pues desconocían sus intenciones con ese accesorio. De repente, otras chicas se acercaron a la puerta y preguntaron si los accesorios Yu realmente enamoraban a los hombres. En otro momento, Himari demostró estar cansada de tanto trabajo, pero al mismo tiempo se alegró de que los pedidos aumentaran cada vez más y dedujo que el éxito de ventas se debía al rumor que corría entre las chicas de que los accesorios Yu satisfacían sus deseos románticos. Natsumi, por su parte, se lleva la mano a la cabeza, intentando respirar hondo para soportar la enorme cantidad de trabajo que le espera. Y, al caer la noche, Natsumi va a casa de Himari. Y gracias por su hermano, habiéndole dado un espacio para que pueda trabajar cuando no está en la escuela. Después de todo, no puede trabajar en casa adecuadamente, debido a Daifuku. Por lo tanto, Natsumi dice que tendrá que estar confinado en la casa de Himari por un tiempo. Al notar su mirada cansada, Himari se ofreció a sentar a Natsumi en su regazo, para que pudiera dormir un poco. Aunque al principio dudó, terminó cediendo y se acostó en su regazo. Entonces, empezaron a hablar, y Natsumi terminó hablando de un tema que Himari no quería recordar, cuando le sugirió que le hiciera un accesorio romántico a Enomoto. Ante esto, a Himari le extrañó que sacara esos temas tan de repente, y le preguntó si sentía algo romántico por ella, pero Natsumi no le respondió, y le pidió que no lo molestara con esos temas. Dicho esto, Natsumi recuerda que Himari tuvo problemas con las exnovias de Makishima, y él le pregunta si este episodio con Makishima la influyó para que se opusiera a las cosas románticas. Al oír esto, Himari simplemente dice que no le gustan esos temas. Ante esto, Natsumi le pregunta por qué le sugirió que hiciera un accesorio romántico, y entonces Himari responde que solo estaba sugiriendo algo que creía que le sentaría bien a Enomoto,
pero que a ella le siguen dando igual los asuntos románticos. Al oír esta respuesta, Natsumi se sintió más aliviado, pues sospechaba que Himari podría estar enamorada de otro chico. Después de todo, solo eso explicaba por qué eligió un accesorio romántico para Enomoto. Tras pensarlo un poco, Natsumi perdió el conocimiento. Ante esto, Himari lo miró fijamente y dijo que odiaba a las otras chicas enamoradas que la rodeaban. Después de todo, eran ellas las que impedían que Himari pasara más tiempo con él, lo cual para ella era muy frustrante. Además, Himari le aseguró que no necesitaría ningún accesorio romántico, ya que mientras conservara el anillo de la amistad que le regaló Natsumi, él seguiría a su lado para siempre. Y al preguntarse si extraña ver a Natsumi solo como amiga, Himari se dice a sí misma que no lo extraña. Después de todo, enamorarse de él la hizo sentir finalmente la felicidad de querer de verdad a alguien, algo que para ella vale más que mantener la amistad que tenían antes. Y bueno, al día siguiente, Natsumi y las chicas reunirse para discutir cómo el trabajo del día estará hecho, hasta que de repente se encuentran con Makishima, en el cual Himari atrae a Natsumi muy cerca de ella. Al ver la reacción de la chica, Makishima le aconseja a Himari que no se aferre tanto a Natsumi, ya que esta cercanía constante entre ambas hará que su relación sea menos especial. Dicho esto, va directo al tema que lo trajo a conocerlas. En este caso, Makishima las llama para hablar sobre el futuro de la tienda Yu, y durante la conversación, revela que usó a Mao y a su amiga para filtrar la identidad del verdadero creador de la marca Yu, ya que, al ser dos chicas extrovertidas, Makishima pensó que serían la imagen perfecta para Natsumi. Makishima revela que hizo esto para que Natsumi tuviera más trabajo, lo que a su vez resultaría en que pasara más tiempo con Enomoto. Y al terminar la conversación con Makishima, Natsumi es llamada por el profesor Sasaki para hablar. En este caso, recibió una queja sobre cómo Natsumi gestionó la venta de uno de los accesorios, porque, según las palabras de la estudiante, se lo vendió a un precio desproporcionadamente alto, y aunque Natsumi está trabajando de acuerdo con la ley, Sasaki le pide que posponga las ventas hasta que se calme la situación. Y mientras tanto, la chica que presentó la queja discute con una de sus amigas sobre el accesorio de Natsumi, y dice que está enojada porque el artículo no la hizo estar con el chico que le gustaba. Entonces, la chica pisa el accesorio y se aleja, y luego, Natsumi recoge el accesorio arrugado, y al darse cuenta de que amar a una persona no siempre es una calle de doble sentido, Natsumi comienza a sentirse como basura. Al día siguiente, Sakura es llamada a la escuela para... Hablan sobre el incidente con los accesorios de Natsumi y los padres de los estudiantes. Inmediatamente, uno de los profesores asegura que Natsumi tiene derecho a fabricar sus accesorios y venderlos sin problema, por lo que la escuela no piensa culparlo por lo sucedido. Aún así, la profesora le pide a Sakura que dé una respuesta flexible a los padres de los estudiantes que piden el reembolso de las joyas de Natsumi. Mientras tanto, los amigos de Himari acuden a ella para disculparse por todos los problemas que causaron. Después de todo, su intención era solo promocionar los productos de Natsumi, ya que les habían gustado mucho. Tras escuchar las disculpas de las chicas, Himari se marcha y piensa ir a ver a Natsumi para apoyarlo personalmente, pues cree que solo su modelo favorito puede ayudarlo en este momento difícil. Pero en cuanto Himari lo encuentra, Natsumi la ignora por completo y sigue su camino hacia la habitación. Al ver esto, Himari nota que todavía parece muy afectado por todo lo sucedido últimamente. Y a pesar de su actitud, Himari mantiene la confianza, pues cree que este obstáculo en su camino es solo una espina clavada en su camino hacia su sueño. Después de clase, Natsumi se reúne con Nombre del chico y le dice que ahora por fin comprende los esfuerzos del chico por acercarlo a Enomoto. Al oír esto, a Makishima le resulta extraño oírlo de alguien que no esperaba con tanta madurez. En cuanto a Natsumi, dice que el plan de Makishima funcionó de verdad, y volviendo a Himari, ella habla con Enomoto sobre la crisis de la tienda Yu y le dice que deberían centrarse en contener los daños. Pero aparte de eso, Himari decide llevar a Natsumi de paseo el fin de semana, ya que cree que necesita descansar. Sin embargo, Enomoto dice todo lo contrario, pues cree que un problema tan grande como este nunca se resolvería tan fácilmente. Y al verla tan preocupada, Himari la tranquiliza y le recuerda que Natsumi nunca ha dejado de hacer accesorios ni un solo día, sin importar lo que le haya pasado. Ante esto, Enomoto insiste en el tema y vuelve a negar a Himari, pues cree que esta vez las cosas serán difíciles para Natsumi. Después de todo, lo impactó precisamente algo que ama, que
que en este caso son sus accesorios. Durante la conversación, Himari comenta sobre Makishima y deduce que esta historia lo tiene metido en el asunto. Además, dice que no confía en Enomoto, pues cree que podría tener algo que ver con esta supuesta trampa del chico. Pero al ser acusado sin fundamento, Enomoto niega la deducción de Himari, afirmando que él jamás haría algo así. Sin embargo, Himari recuerda que Enomoto puede ser muy calculadora cuando le conviene, como el día del grupo de estudio, cuando fingió estar dormida solo para abrazar a Natsumi. Al oír esto, Enomoto se defiende y dice que no estaba fingiendo. Sin embargo, cuanto más niega la chica haberlo hecho, más desconfía Himari de ella. Y bueno, en medio de la conversación, Natsumi pasa junto a las chicas y dice que acaba de salir de la oficina del profesor Sasaki, donde recogió los accesorios que habían devuelto los clientes arrepentidos. Al ver los accesorios usados sobre la mesa, Himari le pregunta qué piensa hacer con ellos. Ante esto, Natsumi los mira con tristeza y dice que ya no podrá venderlos, considerando que podrían tener señales de uso. Al oír esto, Himari dice que sigue indignada por la situación que están viviendo. Después de todo, Himari sigue creyendo que la negociación se hizo de forma honesta entre la tienda Yu y los clientes. Y, aunque Himari dice esto, Natsumi le recuerda que los clientes siguen tratándolos como tramposos, y al verlo actuar con tanta despreocupación, como si nada le importara, Himari nota que Natsumi muestra una madurez nunca antes vista. Pero al mismo tiempo, siente una atmósfera pesada en el aire, así que intenta calmarlos con una sonrisa y los invita a salir ese fin de semana con la esperanza de que la situación ya no sea tan importante. Al oír esto, Enomoto acepta la idea de Himari y sugiere que se vean en la tetería del centro comercial. Natsumi, por su parte, rompe el silencio diciendo que piensa dejar la tienda Yu hasta que se gradúen, y al verlo a punto de tomar una decisión tan drástica, Himari deduce que solo está bromeando y le pide a Natsumi que pare. Sin embargo, Natsumi deja claro que habla en serio. Después de todo, siente que empezó mal su vida como emprendedor, pues debería terminar sus estudios antes de dedicarse a esta profesión. Y al darse cuenta de que habla en serio, Himari intenta convencerlo de que siga con la tienda, y le recuerda que el propio profesor Sasaki dijo que no hay problema en que la tienda Yu siga operando en línea. Aún así, Natsumi dice que no piensa seguir con esto, porque la gente lo seguiría mirando de forma extraña, como lo hace ahora. Además, sabe que siguen hablando mal de él a sus espaldas, incluso si no tienen el valor de hablarle directamente. Al oír esto, Himari le aconseja que simplemente ignore a estas personas y sus opiniones infructuosas. Sin embargo, Natsumi confiesa que no es lo suficientemente fuerte psicológicamente para soportar tanta paliza. Himari intenta calmarlo con yogur, pero sin éxito, pues Natsumi dice que el sueño de abrir esa tienda de accesorios es solo suyo, así que debería continuar cuando le apetezca. Y en otro momento, Himari se encuentra tumbada en la cama, todavía pensando en lo que escuchó de Natsumi, hasta que, de repente, Himari acude a ella para comprender mejor qué la preocupa, y al descubrir que Natsumi pretende dejar de fabricar los accesorios por encargo de terceros, Himari le dice que Natsumi pronto lo olvidará, y que cuando madure, recordará esta historia con una sonrisa, en lugar de con tristeza. Sin embargo, Himari dice que esto solo se solucionará con el tiempo, así que ninguna palabra de aliento de ellos hacia Natsumi surtirá efecto por ahora. Dicho esto, Himari le pregunta qué debería hacer, a lo que Himari responde que no necesita interferir en la vida de Natsumi por ahora. Después de todo, como acaba de decir Himari, no tiene el poder para ayudarlo en nada, pero al oír esto, Himari la corrige y dice que aún puede hacer algo para ayudar. Y bueno, al día siguiente, Natsumi se disculpa con Himari por lo del día anterior, pues cree que exageró al gritarle. Himari le pregunta sobre su idea de la tienda Yu, y Natsumi dice que aún piensa en dejarla hasta la graduación. Al oír esto, Himari dice que también dejará de ser su amiga hasta la graduación, porque si deja de crear accesorios, empezará a ver a Natsumi como una simple conocida. Después de todo, el sueño de abrir una tienda con él también es suyo, por lo que afirma que se equivoca al decidir dejarlo por su cuenta. Al final de la clase, Natsumi y Enomoto se reúnen en su casa para jugar y charlar un rato. En esta ocasión, él intenta aparentar que se divierte con ella, para demostrar que es capaz de divertirse incluso cuando no está trabajando en la tienda Yu. Pero al notar cierta falsedad en su mirada, Enomoto dice que no es tan bueno mintiendo como se imagina.
porque está claro que Natsumi te diviertes mucho más cuando haces accesorios para la tienda. Al oírla hablar de nuevo sobre el tema, Natsumi le recuerda que ya terminó sus actividades la semana pasada, así que espera no tener que pasar por lo que pasó entonces. Sin embargo, Enomoto se niega a creer que sea tan blando, y le recuerda que Natsumi una vez soportó a Imari durante 2 años enteros en el trabajo, lo que lo convierte en un profesional completamente equilibrado. Al oír esto, Natsumi intenta cambiar de tema, diciendo que no tiene nada que ver con ella. Sin embargo, Enomoto dice todo lo contrario. Después de todo, ella misma había decidido ser la número 1 para Natsumi y Imari, y al profundizar en la conversación, Natsumi confiesa que nunca le vio un propósito tan grande a la creación de los accesorios. Al fin y al cabo, los hizo solo con la intención de tener a Imari cerca, ya que siempre le habían gustado sus accesorios. Y cuando se encontró creando accesorios para parejas que ni siquiera le interesaban, Natsumi dice que se sintió mal, porque sentía que solo las estaba usando como trampolín para seguir creando accesorios y mantener a Imari cerca. Y como sentía que sus sentimientos por los accesorios no eran del todo genuinos, decidió que sería mejor dejar ese trabajo. De lo contrario, su profesión no tendría ningún sentido y, en consecuencia, sus productos falsos alejarían a los clientes. Tras escucharlo, Enomoto le da un golpecito en la frente y le dice que Natsumi está pensando demasiado en cosas innecesarias, así que le aconseja que se lo tome con más calma. Sin embargo, Natsumi dice que él no es como ella, que ella sabe exactamente lo que quiere. En su caso, Natsumi comprende que está condenado a sufrir un tiempo más, hasta que pueda entender qué quiere hacer con su vida. Y al oír a Natsumi describirla como alguien que ya sabe lo que quiere de la vida, Enomoto lo corrige y dice que lo que hace ahora no es exactamente lo que le gustaría. En cuanto a su trabajo, Enomoto dice que no importan sus motivaciones para crear accesorios. Al fin y al cabo, lo importante es que disfruta trabajando con algo que le gusta y que alegra a quienes lo rodean. Dicho esto, Enomoto deja claro que no le importa si decide dejar de crear accesorios. Al fin y al cabo, seguirá a su lado, ayudándolo en lo que elija hacer con su vida. Dicho esto, Enomoto le pregunta a Natsumi a quién prefiere entre ella y Himari, y él, a su vez, cree que elegirla es la mejor opción. Amigo, ¿aún tenías dudas? En serio, a estas alturas del juego, ¿aún tenías dudas? Porque con Enomoto podrá dejar atrás sus accesorios y elegir una vida mejor, pues está seguro de que la chica lo apoyará en lugar de rechazarla. Pero al mismo tiempo, Natsumi se siente mal por vivir sin Hyamri, así que se disculpa con Enomoto por no haber podido elegirla todavía. Tras la conversación, fueron a ver a Imari para hablar. Sin embargo, la chica inició la conversación poniendo varias reglas en el medio, ordenándole a Natsumi que se disculpara con ella durante un mes entero. Al oír esto, Enomoto le dijo que parara, y le recordó que tenía algo importante que decirle. Ante esto, Himari fue con él, y le reveló que mintió sobre ir a Tokio. Y aunque le había estado mintiendo todo este tiempo, Natsumi le dijo que esa parte de la historia ya no era tan importante, porque para él, lo que realmente importaba era ella. Al oír esto, Himari afirma que aún prefiere verlo haciendo accesorios, así que le pide que le avise cuándo quiere retomar sus actividades. Ante esto, Natsumi revela que nunca hizo los accesorios porque realmente le gustaran. De hecho, él solo mantuvo esta afición porque le gustaba verla feliz todo este tiempo. Y al oír esto, Himari vuelve a molestarlo como siempre, burlándose de que le haya confesado su amor en ese preciso instante. Mientras tanto, Makishima conoce a una chica llamada Kureha, que pretende vengarse de cierta persona que manchó su nombre, y Makishima se ofrece a ayudarla en esta venganza. Amigo mío, no hay manera de no ser el mejor, la chica de anime nunca será elegida. Los japoneses no tienen esperanza. Y si quieres la continuación de esta historia, deja un me gusta. Y si no lo sabes, nos vemos en el próximo video.